políticas públicas y desigualdad. Bueno, cuando hablamos de servicios públicos, servicios sociales, servicios públicos, la mayoría de nosotros tenemos en la cabeza educación y sanidad, pero yo quiero hablar de otro servicio público que también es fundamental, para reducir las desigualdades y que además es determinante en la vida de todos y todas, que es la protección social. Muchas veces se nos escapa de la cabeza, pero forma parte del centro, del corazón de ese pacto social por el cual ponemos dinero a un todo común, que es el Estado, y se nos devuelve algo a cambio. Bueno, pues yo he querido reflejar la protección social en forma de abrazos. Al final es el abrazo colectivo que nos damos para evitar que haya quien se caiga, ¿no? La protección social lo que se crea y existe para reducir el impacto de los riesgos vitales en nuestras vidas, ¿no? Imaginaros cómo sería la vida de todos y de todas si no existiera la prestación por desempleo, si no existiera la baja por maternidad, baja por enfermedad o las pensiones. Bueno, pues ese abrazo colectivo es del que yo quiero hablar y quiero hablar en mi presentación como una política pública esencial a la hora de reducir las desigualdades. Y también quería hablar un poco de cómo está ese abrazo en España, qué partes es más fuerte, qué partes es más débiles y qué ha venido el COVID para cambiar y para añadir un poquito de esperanza a la presentación que nos daba Olga, que era de así está la situación. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de qué cosas se pueden hacer para cambiar esa situación, si no radicalmente, sí llevar algunos de los impactos que provoca el COVID, mitigarlos y quién sabe si de aquí salimos hasta mejor, ¿no? Por ser optimistas. Bueno, para que os deis cuenta de lo grande que es el abrazo, ¿cómo de grande es ese abrazo que nos damos todas y todas por la protección social? El primero de estas cifras, el 44,6, representa la tasa de pobreza que habría en España si no existiese la protección social. Si no hubiese ninguna transferencia pública que el Estado, de esas que el Estado hace a los ciudadanos y a las ciudadanas, si no existiera, pues prácticamente una de cada 2 personas sería pobre. Sin embargo, ahora la tasa de pobreza se sitúa en el 20,7, que, ojo, sigue siendo una tasa de pobreza para estar en un Estado europeo muy alta, pero desde luego el potencial que tienen las transferencias públicas para reducirlo es muy grande. Fundamentalmente, y ahora veremos, por las pensiones. Bueno, ahora quería hablaros un poco de la desigualdad en España. Sin repetir mucho de lo que ha hablado Olga, España es un país altamente desigual dentro de la Unión Europea, el cuarto más desigual, y además da un poquito igual cuando decimos el cuarto, el quinto, el segundo, el tercero, porque son puntos muy pequeños y diferencias muy pequeñas las que nos separan de países como Rumanía, Letonia o Lituania y que nos llevan a estar un año un poco antes y un año un poquito después. Y es un país especialmente desigual porque dejamos especialmente atrás a los que están peor, a las rentas y a los hogares que son más pobres. De toda la OCDE, somos el tercer país, después de Estados Unidos y Costa Rica, en el que la distancia entre el 10% más pobre y la renta media es mayor. Aquí tenéis en el primer gráfico que os he puesto en la pantalla qué porcentaje de la renta nacional de los ingresos nacionales de cada año tienen cada uno de los deciles de ingresos. Si sabéis lo que es un decil, bueno, pues el primer decil es el 10% más pobre, el último decil, el noveno, es el décimo es el 10% más rico. Y entre medias, pues dividimos a la población en deciles, ¿no? Así el segundo decil, a modo de ejemplo, sería la población que está entre el 10% más pobre y el 20% más pobre. Y así ordenamos a la población por nivel de ingresos. Bueno, como os decía, lo que caracteriza a nuestra desigualdad es que la gente que tiene menos, los primeros deciles, ese 10% más pobre, ese 20% más pobre, está especialmente lejos, le dejamos especialmente detrás. Y es que si convirtiésemos todos los ingresos que hay en España en €1, cada año €1, solo 2 céntimos irían a ese 10% de la población más pobre. Estamos hablando de 4 millones de personas que tendrían ese equivalente a 2 céntimos. ¿Por qué es así? Bueno, hay una razón fundamental de la que no voy a hablar, pero no quería no citar en esta presentación, que tiene que ver con el empleo. Tenemos unas altas tasas de desempleo, pero no solo. Tenemos una altas tasas de precariedad, da igual como las midamos, en alta rotación, en parcialidad no deseada, en alta temporalidad, que hacen que menos clase media
forme parte, menos personas formen parte de la clase media por la acción del mercado de trabajo. Cuando hablamos de desigualdad, lo contrario vendría a ser la cohesión social, estar todos más unidos. Si tenemos clases medias con más población, más fuertes, con más porcentaje de los ingresos nacionales, eso querrá decir que hay más unidad en el centro, hay menos polarización, menos gente en los extremos y por lo tanto hay menos desigualdad, ¿no? Pues es de esta forma de medir la desigualdad. Aquí os he puesto un gráfico en el que España, tan solo el 33% de la población está en la clase media por la acción únicamente del mercado laboral. Si nos vamos a otros países como Francia, está en el 45%, en Dinamarca el 47%, en Suecia el 49%. Ahí ya nos estamos comparando con países con modelos de estado del bienestar diferentes al nuestro, pero bueno, si nos comparamos con algunos un poco más similar como Italia o, si me apuras, Alemania, también quedamos por detrás. Y aquí os quería poner, a ver si puedo ir atrás. Sí. Si veis este grafito de aquí abajo, que se ve un poco menos, es otra de las cosas que ha mencionado Olga, y es cómo se reduce el peso que los salarios tienen sobre el conjunto de la economía. De los salarios vivimos, salarios junto con las rentas, con las transferencias públicas, pero de los salarios vivimos gran parte de la población. Y sin embargo, de la otra parte, si dividimos todos los ingresos en dos partes, una serían, digamos, los ingresos del trabajo, estoy simplificándolo al extremo, los ingresos de trabajo y la otra las rentas del capital, lo que se lleva el empresariado. Bueno, pues la parte del pastel que se lleva el empresariado, cada vez el capital, cada vez es más grande en relación con la parte del pastel que nos llevamos los y las trabajadoras. Y aquí vais viendo cómo esa línea del porcentaje que se llevan los y las trabajadoras ha venido reduciéndose desde los 80. Ahora ha dado un pico con el COVID, porque esta primera crisis se la han comido, vamos, han hecho de colchón las rentas del capital, los empresarios han perdido más, pero bueno, veamos, eso bajará y veamos cómo sucede esta correlación entre capital y trabajo en los próximos meses y años. Pero como yo os decía, yo lo que vengo a hablar aquí es de mi libro, es un chiste, es de protección social. ¿Cómo es ese abrazo colectivo que nos damos en España? Bueno, aquí os he puesto dos gráficos que lo que nos vienen a decir es que el abrazo colectivo que nos damos en España es un poco flojito, que nos podríamos abrazar más fuerte. Y es que reducimos las desigualdades en menor medida y la pobreza en menor medida que muchos de los países de nuestro entorno y en menor medida que la media europea. Si Europa reduce el Gini, que es la forma de medir la desigualdad, en el 40%, nosotros lo reducimos en el 32%. Si reduce la Unión Europea la pobreza en un 33%, nosotros lo hacemos en un 24%. Esto para traducirlo en rostros humanos, esto vendría a ser que de una de cada 3 personas viviendo en situación de pobreza, la Unión Europea saca a una persona de la pobreza, mientras que nosotros sacamos a una de cada 4. Con lo cual hay diferencias, porque si lo llamamos ya a grandes números, la diferencia con Francia, en uno de los informes nuestros hacíamos el ejercicio y eran bastantes millones de personas, ¿no? Si nos equiparábamos ese potencial de reducir la pobreza a otros estados de nuestro entorno. Así que de abracito vamos regular, lo cual está mal, pero también nos viene a decir que, ojo, si otros países de nuestro entorno, que son distintos a nosotros, pero no radicalmente distintos, lo están haciendo, quiere decir que hay potencial de mejora, que lo podemos hacer mejor. Así que vamos a ver estos gráficos desde esa perspectiva. Esto sigue siendo comparativas. Tendréis la presentación para ver estas comparativas, no me voy a meter en los gráficos. Pero sí quería hablaros un poquito de este gráfico porque me parece especialmente cruel y igual vosotros no compartís mi afición por los gráficos y no veis la crueldad que hay en él, pero ahora os lo explico a ver si la veis también conmigo. A ver, las barras representan al 20% más pobre de la población y los triangulitos representan al 20% más rico de la población. Y dónde se sitúan en relación a este eje vertical es qué porcentaje de la renta media por transferencia pública que se lleva una persona en edad de trabajar, que estamos sacando las pensiones del análisis, qué porcentaje se lleva el palito, que es el 20% más pobre, o el triángulo, que es el 20% más rico. Lo voy a decir de otra forma, a ver si me explico mejor. En España, respecto a la renta media, la transferencia media que da el Estado, el 20% más pobre se lleva el 54,4%. Mientras que esto está en dólares, perdona, no es el 54,4%, está aquí la barra, es el 70, es el
50 y tantos. Mientras que los más ricos se llevan más del 150%. Voy a simplificar otra vez. Esto quiere decir que por cada euro que se lleva de transferencia pública, el 20% más pobre, el 20% más rico se lleva 3. Aquí hay una paradoja en el abrazo, porque uno debería abrazar más fuerte a quien más lo necesita, y aquí estamos abrazando más fuerte a quien más tiene, a quien menos necesidad tiene de ese abrazo y que además, bueno, debería contribuir más por el sistema fiscal, que es otra política pública. Si queréis, en otro año que nos invite en la coordinadora murciana hablamos más de protección social, de impuestos. Así que, como veis, desde luego es muy distinto a otros países de la Unión Europea o de la OCDE, pues este gráfico es OCDE, en el que la protección social protege fundamentalmente a los más pobres. Pues aquí estamos junto con otros países de corte similar a la nuestra, Portugal, Italia y Grecia, en el que protegemos más, damos más dinero a quien más tiene y menos a quien menos tiene. ¿Por qué es eso? Porque la verdad es que resulta bastante contraintuitivo. ¿Por qué estamos en esa situación? Bueno, por un lado, porque nuestra protección social tiene poco músculo. Si nos comparamos con la Unión Europea, dedicamos 3,8 puntos de PIB menos a la protección social que la media de la Unión Europea. Por supuesto, esta diferencia crece si nos comparamos con países con sistemas de bienestar más potentes que el nuestro. Y no es casual. Si dedicamos menos dinero es porque ingresamos menos dinero. Y aquí volvemos a una de las bases de los problemas que tiene España en política pública, y es que nuestra recaudación es 5 o 6 puntos porcentuales de PIB menor que la media europea. Entonces, si recaudas menos, pues obviamente dedicas menos. Y aquí es una de las partes, protección social, y especialmente ahora veremos la no contributiva, en la que ese déficit en la recaudación se nota menos. Otro de los problemas es que es especialmente contributivo. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos formas de financiar la protección social. Una es a través de los seguros sociales, como todos pagamos con nuestras nóminas, se paga la empresa que nos contrata cada mes un porcentaje a la seguridad social, de la que van a depender nuestras pensiones, de la que va a depender otro tipo de prestaciones asociadas a distintos riesgos vitales, y otra parte al SEPE para si nos quedamos sin trabajo. Vamos, digamos, esa es la parte contributiva. ¿Cuál es la no contributiva? La que ponemos todas y todas a través de los presupuestos generales del Estado y que van a otro tipo de prestaciones, como siguen existiendo, pero en algún momento se modificarán las rentas mínimas autonómicas. ¿Qué problema tiene si el sistema es muy contributivo y no hay una parte suficientemente fuerte y potente no contributiva para compensar las debilidades que tiene lo contributivo? Lo contributivo genera muchísimo dinero, por eso tiene mucha capacidad de reducción, pero al mismo tiempo lo que hace es replicar las desigualdades que están inherentes al mercado de trabajo. Esto quiere decir que hay una brecha en las pensiones porque las mujeres trabajamos menos porque cuidamos, porque tenemos más contratos parciales, que hay una desprotección de los jóvenes y de las jóvenes porque trabajan menos, porque tienen empleos más precarios y por lo tanto pueden contribuir menos. Y así podemos hablar de otro tipo de colectivos como por ejemplo la infancia, los niños y las niñas que no trabajan y por lo tanto no reciben tampoco protección contributiva. Y esto es uno de los problemas que hablaba Olga, de que tenemos una tasa de pobreza infantil tan grande, pues porque tenemos un sistema de protección social que les desprotege. Esto no quiere decir que haya que eliminar lo contributivo, sino que igual habría que añadir más parte no contributiva. Entonces nos tendríamos un modelo más similar a países como Alemania, en el que tienen una fuerte parte contributiva, pero también tienen un músculo muy potente no contributivo. Y el último de los puntos, y aquí no quería ahora hablar un poco de ello, pero tampoco quería explayarme mucho porque igual es más técnico y resulta un poco más aburrido, es que el diseño es ineficaz e ineficiente. Y especialmente en lo que toca a lo que se llama como sistema de garantía de ingresos. El sistema de garantía de ingresos unifica todas las prestaciones del Estado y de las comunidades autónomas que se han diseñado para evitar que la gente caiga en la pobreza, para sacar a la gente de la pobreza o que no se mueran porque no les sacan de la pobreza con las prestaciones que les dan. Si no tienen ingresos de otro tipo. Aquí tenemos, pues desde el prepara, el subsidio para la gente que sale de la cárcel, para los emigrados que vuelven, un montón de subsidios estatales, el subsidio de desempleo estatal, que están muy categorizados y son muy pequeñitos. Es decir, de todos los pobres, de todas personas o hogares viviendo en pobreza en España, se lo doy a estos porque tienen más de 42 años y un hijo o hijo a cargo. A estos porque no sé qué, a estos porque no sé cuál. Y todo lo demás
no tiene ningún tipo de protección. Digamos que es un puzzle desordenado en el que una pieza no caja con la siguiente y que en la que además todas las piezas tienen una duración. Si sigues sin ingresos y han pasado los 6 meses en los que te daban la prestación, pues ya no tienes prestación. Entonces, o caes en otra pieza porque tienes suerte, o no tienes ningún tipo de ingresos, ¿no? Por eso, aunque baja de cada vez que se publica la EPA, la cantidad de hogares sin ningún tipo de ingresos en España está en torno al 500.000 de hogares. Que se dice pronto, 500.000 de hogares son muchos hogares. Bueno, aquí os voy a presentar otro gráfico especialmente cruel, que es el de un colectivo en el que la pobreza es muy alta, que es el de las familias monomarentales, que sufren que la infancia no esté protegida en este país por políticas de protección social y además todas las desigualdades y deficiencias que el mercado laboral tiene y que afectan a las mujeres, que encima están solas, con lo cual el problema de conciliar es muy grande y que además tienen un nivel educativo más bajo. O sea, que se lo comen todo, digamos. Hay prácticamente 1 de cada 2 familias monomarentales vive por debajo del umbral de la pobreza. Bueno, pues si comparamos la capacidad que tiene la Unión Europea de reducir la pobreza en este colectivo, está en el 38,6%. Bueno, pues España solo saca de la pobreza el 11,6%. Y esto es por esta combinación que os digo de una protección social muy contributiva, con poco músculo y que además está diseñada de forma ineficiente o ineficaz. Bueno, esto es para que veáis dónde se va el dinero de protección social. Aquí tenemos un gasto en el que incluye todos los millones de euros que se dedican a la protección social, incluyendo las pensiones. Aquí tenemos las pensiones, que es una gran cantidad, el resto de transferencias, y aquí tenemos el sistema de garantía de rentas. Lo que os comentaba de las prestaciones que están diseñadas para reducir la pobreza de los hogares españoles, que como veis pues es mínimo comparado con las pensiones, que también es lógico porque tenemos 9 millones de pensionistas, pero lo que no tiene sentido es que sea tan pequeño. Y de ese tan pequeño hay una parte que es para complementar las pensiones más bajas, que es la gran parte. Si seguimos reduciéndolo, resulta que las rentas mínimas autonómicas, al hacer el gráfico, ni siquiera salen. O sea que la prestación que un Estado que no tenía prestaciones realmente para reducir con la pobreza surgieron porque las comunidades autónomas quisieron cubrir ese déficit estatal generando sus propias prestaciones, es nimio, es prácticamente nada. Y sin embargo, ocupa parte de las discusiones de protección social cuando se habla de que se le da dinero a la gente cuando no trabaja. Bueno, pues esa es la cantidad de dinero que reparte el Estado sin distintos colectivos y como veis a las personas que viven en situación de pobreza, la cantidad son, como dicen en inglés, pues cacahuetes, ¿no? Peanuts. Bueno, aquí no quiero explayarme mucho en los problemas del diseño porque igual son más técnicos. Si tenéis cualquier duda me decís, si no también os podemos recomendar algunas lecturas porque sobre estos tenemos la suerte de que la Academia ha dedicado mucho tiempo y muchas páginas a hablar sobre el sistema de garantía de rentas en España. Pero bueno, quería así destacar alguna. La primera es que las limitaciones del sistema de garantía de ingresos, al final, el sistema de garantía de ingresos, la parte no contributiva, es subsidiaria de la contributiva. Si tenemos una prestación contributiva de desempleo que no cubre, que tiene un porcentaje de cobertura que ahora está en torno al 60, no llega al 70%, pues obviamente estás dándole más peso al sistema de garantía de ingresos. Si reformas y refuerzas tu prestación contributiva, pues caerá menos peso en lo no contributivo. ¿Qué más deciros? Bueno, una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa más y con las que más hemos trabajado con parlamentarios y parlamentarias y con el Ministerio de Seguridad Social y el de Derechos Sociales para tratar que estuviese incluido ahora en el diseño del ingreso mínimo vital, es lo que tiene que ver con la condicionalidad. A ver, aquí otra metáfora. Hay gente que educa a sus hijos a través de los castigos y consigue cosas, pero los que resulta que educan a sus hijos a través del refuerzo consiguen más cosas. Bueno, pues lo mismo pasa con los adultos. Y lo mismo en el trabajo también. Si nos castigan, consiguen menos de nosotros que si nos trabajan a través de refuerzos positivos. Bueno, pues si el ingreso mínimo vital o una prestación pública como las rentas autonómicas están diseñadas condicionando que las personas participen en programas de inclusión y de formación sociolaboral
que están mal diseñados además, que tienen escasa cobertura y que además son para integrarte en un mercado laboral precario y encima hay personas que por su situación personal tampoco tienen nada que, perdonadme la expresión, pero aportarle al mercado de trabajo, igual no es necesario que trabajen, ¿para qué lo condicionas? Lo estás condicionando a algo que no tiene sentido. Pero además la evidencia científica nos dice, después de evaluaciones, decenas de evaluaciones de políticas de transferencia de ingresos, que la gente reacciona mejor y se consigue más integración sociolaboral si trabajas a través de estímulos de empleo. Es decir, yo te doy esta prestación y si consigues un trabajo, te doy un poquito más. Bueno, el cálculo es más complejo, pero lo simplifico. Te doy un poquito más, te premio por recibir trabajo, en vez de castigarte. Digamos, si la familia está entrando 1 euro por transferencias sociales públicas y por trabajar le entra 1 euro, ahí no hay un premio al esfuerzo. Pero si por trabajar, si unes trabajo y renta, te queda 1,5 € para la familia, obviamente estás premiando el esfuerzo y estás facilitando que esa familia se integre en el mercado laboral, ¿no? No sé si me he explicado bien, porque esto es de igual de las partes más complejas. Bueno, no quería añadir más, pero sí quería hablar de otra cuestión, de otra debilidad que tienen nuestras políticas públicas. Y es que cuando os hablo de esas transferencias del sistema de garantía de ingresos que dejan a 500.000 de hogares fuera, no solo tienen poca cobertura, que efectivamente es muy problemático porque tienen la durabilidad corta, porque están condicionadas, porque algunas no son derecho, sino que dependen de la disponibilidad presupuestaria, y ahí en Murcia depende, por ejemplo, de la disponibilidad presupuestaria. Yo tengo este presupuesto como administración y una vez que se me acabe, no hay más, con lo cual el que llega después ya no tiene transferencia pública. Eso es lo que la antítesis a cuando una prestación está definida como derecho, ¿no? Eso es todos los problemas que generan poca cobertura. Vuelvo a la presentación, que me he ido por las ramas. Lo bajas que son las transferencias. Si tú das poco dinero a las familias, obviamente no las sacas de la pobreza, pero tampoco las habilitas para estar en una situación en la que ellas son propias, ellas mismas pueden generar estrategias que las sacan de la pobreza. Porque cuando tú tienes carencias, todo tu esfuerzo mental y todo tu tiempo se dedica a solventar esas carencias y no a diseñar o a tramitar caminos y diseñar estrategias que te saquen de la pobreza. Por eso las transferencias tienen que ser de una cuantía, porque si no, no son habilitantes para los hogares. Bueno, uno de los problemas por los que nuestras coberturas son tan bajas es por algo que se llama el IPREM. El IPREM, estas cosas técnicas que ya uno se pierde un poquito más, viene a ser a las transferencias públicas lo que es el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional se pacta cada año y se sube o no se sube en el acuerdo que idealmente lleguen sindicatos, patronal y gobierno. El IPREM se sube o no se sube por algo únicamente político, que es en los presupuestos generales del Estado. Se hace una propuesta y se vota o no en el Congreso de los Diputados. Cuando se creó el IPREM, era una buena idea. Se creó en el 2004, aquí veis, cuando el IPREM y el salario mínimo eran exactamente el mismo. Y se creó porque cuando sindicatos, patronal y gobierno negociaban la subida del salario mínimo, que hasta entonces era el indicador que te servía para fijar las transferencias públicas, el gobierno era en plan de, no lo subas tanto, que me vas a subir un montón las transferencias y aquí me estás desajustando el presupuesto público. Entonces, ante ese problema, generaron otra medida. ¿Qué pasa? Que el problema que genera esa solución es que ya no estaban los sindicatos para luchar al mismo nivel que por el SMI para subir el IPREM. Bueno, el IPREM ha estado congelado prácticamente 10 años. Quiere decir que no han subido las transferencias públicas durante 10 años. Y que ahora ha subido estos últimos años, ha subido muy poco. Y la diferencia entre el IPREM, mira, veis, el salario mínimo ahora está en 900 euros y el IPREM está en 537 euros. Cuando partieron del mismo, en el 2004, de los mismos 460 euros. Con lo cual, si nos quejábamos, y con razón, de que los salarios no se habían actualizado como el ritmo de la vida y que el salario mínimo especialmente se había quedado detrás, imaginaros cómo se han quedado las prestaciones sociales cuando el IPREM ha estado congelado tantísimo tiempo y cuando además es súper complicado subirlo porque hay tantas transferencias públicas y tantas prestaciones públicas, desde el acceso a abogados, no sé, sí, a abogados públicos cuando hay un proceso penal, a viviendas de protección oficial, al desempleo,
a las rentas autonómicas dependen del IPREM, mover el IPREM es moverlo todo sin saber muy bien cuánto es en términos monetarios, porque desde políticas municipales, autonómicas a estatales están ancladas a un indicador que has tenido congelado durante 10 años. Bueno, y sobre esta situación que os comentaba antes, de estas las debilidades de nuestro sistema de protección social, de sacar a las personas de la pobreza a través de transferencias públicas, llegó el COVID. En Oxfam hicimos un ejercicio matemático usando una herramienta del Banco Mundial. Estimamos cuántas personas caían en la pobreza por el COVID, teniendo en cuenta un nivel de desempleo determinado en un momento determinado de la crisis que estimó la OCDE. Bueno, salían unas 750.000 personas. Efectivamente son muchas personas, pero recordemos que en España ya había 4,2 millones de personas viviendo bajo la pobreza severa. Con lo cual esto había que moverse, había que hacer algo, había que cambiar nuestro sistema de protección social y mejorar nuestro sistema de garantía de ingresos, pero no por el COVID, es que había que haberlo hecho antes. Es que es una de las grandes deudas que tiene este país con las familias de renta baja y con los hogares más pobres. Y ahí fue cuando el COVID nos trajo algo bueno, porque igual en otro contexto político hubiese sido muy difícil aprobarlo, que es esto, que es el ingreso mínimo vital. Y es un parlamento que, a excepción de Vox y que solo se abstuvo, votó que sí al ingreso mínimo vital, que en otro contexto hubiese costado mucho más porque, bueno, las tensiones territoriales y las tensiones políticas. El ingreso mínimo vital se articula como un suelo estatal homogéneo sobre el que, en teoría, las comunidades autónomas deberían complementar, modificar sus rentas autonómicas y complementar lo que pone el ingreso mínimo vital. Las rentas autonómicas, aparte del problema que tenían de cobertura en muchas comunidades autónomas, no otras, y hay que decir nombres también de quien lo hace bien, Navarra, País Vasco, Asturias, tenían una amplia cobertura y unas transferencias mejores. Pero otras, incluidas Murcia, lo puedo decir, ¿no? Pues no tenían prácticamente prestación y el ingreso mínimo vital viene como a homogenizar un derecho de ingresos mínimos al conjunto del Estado. Por supuesto, ahora estamos viendo muchísimas, y si ahora si lo queréis hablar en el coloquio, si os le interesa a los oyentes, podemos hablar de qué pasa ahora mismo con la gestión del ingreso mínimo vital y por qué se ha topado una prestación tan potente con las debilidades de la administración y le ha roto las costuras. Pero ese ya es un debate que tiene que ver con que no se han repuesto los funcionarios, que tienen los mismos software que de los 80, que con la gente cuando tiene un discurso antifuncionario, anti el Estado, no se da cuenta que es totalmente lo contrario, pero necesitamos son más profesores, más médicos, más médicas y más funcionarios delante de un ordenador para hacer que estas cosas no pasen. Pero en sí el ingreso mínimo vital tiene, por supuesto, cosas que nos gustaría mejorar, pero entre otras, pero también es cierto que bebe de la mejor evidencia científica que hay de estudio de las rentas mínimas hasta ahora y que que yo estoy muy contenta. No sé si acabo aquí mi presentación. Ahí ya dejo a Miguel hablar. Bueno, hola, buenas tardes. Yo estoy encantado de estar en la ponencia. Estoy también encantado si el año que viene podemos ir a Murcia a seguir con estas jornadas. Y yo voy a hacer un cambio de foco bastante radical, porque voy a poner un poco el foco lo que es en las empresas, ¿no? Cuál es el papel que tienen los sectores del sector privado, sobre todo las grandes empresas, en amplificar o reducir las desigualdades, ¿no? No solamente a nivel agregado, o sea, todo el conjunto del sector privado, todo el conjunto de grandes empresas, sino más bien la actuación individual de cada una de ellas, ¿no? Porque en general las empresas se suelen regir por un comportamiento en el que ellos actúan de forma en base a sus propias lógicas y a lo mejor les falta un poco tener en cuenta las interrelaciones y los impactos que tiene su actividad sobre el entorno en el que se mueven, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, voy a poner la pantalla para poner la presentación. O sea, al fin y al cabo, uno de los actores principales de generación de riqueza en nuestras economías son las empresas, ¿no? Son los sectores del sector privado.
lo generan a través de su actividad. Y luego, cómo esa riqueza la distribuyen, pues evidentemente es un determinante muy potente con impacto en la desigualdad, ¿no? Esa riqueza la distribuyen de muchas formas diferentes, ¿no? A través de salarios fundamentalmente, a través también de salarios según diferentes estratos, digamos, de trabajadores, altos directivos o trabajadores de menor cualificación o de la parte media. A través de los beneficios, de los dividendos que reparten a los accionistas, ¿no? Y ahí están, digamos, impactando más en la parte más alta eh, de, las partes más altas de la sociedad, la parte que tiene más capacidad de renta y de riqueza, y también a través de los impuestos, ¿no? A través de los impuestos que se pagan, que al fin y al cabo es una forma de socializar o hacer partícipe al conjunto de la sociedad de los beneficios que obtienen, ¿no? Hay más componentes, evidentemente, pero esos son, digamos, los fundamentales, ¿no? Sueldos, dividendos e impuestos. Entonces, nosotros hemos hecho en Oxfam, llevamos haciendo una serie de años, un análisis de ese reparto del valor empresarial, ¿no? Enfocado en las empresas del IBEX 35. Porque creemos que al fin y al cabo, como las empresas del IBEX 35 son un referente claro para el sector privado de nuestro país, pues todas aquellas políticas y prácticas que ponen en marcha tienen un efecto amplificador, ¿no? Hay un efecto, digamos, de que las empresas emulan, digamos, los comportamientos de estas grandes empresas, ya que, bueno, pues son como un referente de éxito o de buenas prácticas, ¿no? Del sector empresarial, por lo menos en lo que se refiere a lo que es la bonanza económica, ¿no? Entonces, para ello hacemos el análisis de las dimensiones que antes comentaba, ¿no? Salarios, fiscalidad e impuestos. Entrando ya en impuestos, vemos que, aunque hubo una caída muy fuerte de la recaudación del impuesto de sociedades, de impuestos que pagan las empresas durante la crisis de 2007-2008, y ya estamos fuera de ese escenario. Ahora tenemos otro escenario nuevo, evidentemente, también muy incierto, pero hasta el año pasado, evidentemente, estábamos ya en una época, digamos, de recuperación, ¿no? A pesar de ello, vemos que el impuesto de sociedades recauda prácticamente la mitad de lo que hacía antes de la anterior crisis, ¿no? Un 8,4%. Esto contrasta con los beneficios empresariales, ¿no? que sí que han crecido y que hay un 11% de mejoría con respecto a los beneficios que obtenían en 2008, justo antes justo en el momento que impactó la crisis en nuestro país. En gran parte, esta caída en la recaudación de los impuestos por parte de las empresas se debe a que cada vez las empresas, o por lo menos había una tendencia clara en los últimos años, en que pagan una parte mucho menor de sus beneficios en impuestos, ¿no? O sea, hay muchas clases de impuestos. El principal, o por lo menos el que es comparable entre diferentes empresas, es el impuesto de sociedades, que es el impuesto que se calcula sobre el beneficio que han obtenido al cabo del año, ¿no? Pues vemos, bueno, pues que ese porcentaje esa proporción de beneficios que pagan impuestos es mucho más baja actualmente de lo que era pues hace 20 años, ¿no? En el gráfico lo podéis ver. Cuando hablamos en la década del 2000, estaban en torno al 20%. Ahora estamos en torno al 10%, o sea, a la mitad, ¿no? La mitad, o sea, pagan, digamos, la mitad de la proporción que pagaban antes de sus beneficios en impuestos, ¿no? Creemos que aquí tienen una importancia clave. Antes hablamos de grandes empresas, no IBEX, sino de todas las grandes, el conjunto de grandes empresas de España. Ahora entramos ya a lo que es en el análisis del IBEX. Para ello, como decía, creemos que también un factor de impacto en esa caída en la recaudación del impuesto de sociedades es pues la utilización de paraísos fiscales, ¿no? La posibilidad que tienen muchas empresas, sobre todo las de gran presencia internacional, de poder mover sus capitales y sus beneficios y, digamos, aprovecharse de ventajas, y al fin y al cabo ilícitas, de poner, por ejemplo, sus beneficios en países donde no tengan que pagar impuestos, ¿no? De esa forma detraen recursos a todo el resto de países donde están operando y donde no están pagando lo que tienen que pagar, ¿no? Entonces, esa es la casuística de los países fiscales, y la forma que tenemos de reflejarla en nuestro análisis es, sobre todo, con la presencia que tienen las empresas del IBEX en estos territorios, ¿no? Vemos que en el 2010
2018, que todo este análisis es de ese año, el número de sociedades, de filiales que tenían las empresas del IBEX en esos territorios, en paraísos fiscales, eran de 805. ¿No? Eran pues, un número bastante abultado. Excepto 5 de ellas, todo el resto de empresas del IBEX tiene presencia en estos territorios. Las que no son AENA, Bankia, ENCE, que es una papelera, Inmobiliaria Colonial, y Merlin Properties, que son 2 empresas inmobiliarias. Que además esas 2 últimas solamente solamente operan en España, con lo cual, bueno, pues no tienen, digamos, esa operativa tan internacional para que permite a otras utilizar paraísos fiscales, ¿no? Este número de filiales en paraísos fiscales, en todo caso, ha bajado en los últimos 2 años, aunque todavía entendemos que es a un nivel muy bajo, ¿no? Ha bajado en el último año, la disminución ha sido del 6%, ¿no? En el gráfico podéis ver la evolución. Desde que empezamos a hacer este análisis, pues en 2009 había 273 filiales de empresas del IBEX en paraísos fiscales. Subió durante todos esos años hasta llegar a la punta, que en 2015, que llegaron a ser más de 1.000 filiales en esos territorios. Desde el 2015 entendemos que ha habido cierta sensibilización por parte de la opinión pública del que se ha hecho cada las empresas con los paraísos fiscales y bueno, les ha llevado a reducir su presencia en esos territorios, aunque todavía insistimos en una proporción bastante insuficiente y que al fin y al cabo entendemos que está muy bien que reduzcan el número de filiales, evidentemente, y tiene que ser al mayor número posible, pero el objetivo final es que no tengan ningún tipo de presencia en esos territorios que no esté justificada, evidentemente, por su actividad económica. Evidentemente, si tiene una filial en un paraíso fiscal, como por ejemplo pueda ser Islas Caimán, y lo que es un operador turístico que opera ahí para ofrecer paquetes de viajes, bueno, pues ahí evidentemente, pues claro, con eso no tenemos ningún tipo de problema. Es cuando la operativa que realizan ahí no está vinculada a su actividad habitual y puede ser susceptible de utilizarse para eludir impuestos cuando evidentemente es una utilización fraudulenta, ¿no? que perjudica la recaudación tributaria de los países donde esas empresas operan. De ese número que antes hablamos, 805 filiales en esos territorios de las empresas del IBEX, queremos destacar las que más tienen, ¿no? Porque es cierto que el grupo de empresas del IBEX es muy variado y hay empresas, como decía, hay 5 que no tienen ningún tipo de presencia, otras que están en una presencia más intermedia y otras, en cambio, que son como las grandes tenedoras de filiales en esos territorios, ¿no? Ahí podemos destacar, sin duda, al Banco Santander con 207 filiales, ACS, la mitad, 102, y luego Barrepsol con 70, Ferrovial 65 y ArcelorMittal con 55. Y los territorios, los países fiscales donde más presencia tienen son Delaware, que es un estado en Estados Unidos que da este tipo de facilidades, digamos, a las empresas, Holanda, Irlanda y Luxemburgo. Curiosamente, ninguno de estos territorios está en los listados oficiales. Los listados, por ejemplo, que manejan tanto España como la Unión Europea y otros organismos internacionales para definir lo que es un paraíso fiscal y para poder acometer políticas, digamos, para atajar ese problema, ¿no? Bueno, pues creemos que una gran deficiencia de ese tipo, de la mayoría de esos listados, es que no está reconociendo a los principales países que están operando como paraísos fiscales y que son los que más utilizan, sobre todo las empresas, pero también los particulares, ¿no? Como podemos ver, Delaware sin duda es donde más presencia tienen las empresas del IBEX 35, seguido de estos 3 países que están en el corazón de la Unión Europea, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay un actor sin duda esencial de la Unión Europea y que está prefiriendo mirar a otro lado en lugar de atajar ese problema, señalando claramente a los países que más perjudican al resto con ese tipo de prácticas, ¿no? Dando un salto, pues también decíamos antes comentaba que otra forma, si no la principal, de distribuir el valor que crean las empresas a través de los salarios, ¿no? Y ahí es muy interesante ver, digamos, las diferencias que hay en cómo retribuyen a los altos ejecutivos de cómo retribuyen, pues, digamos, al resto de trabajadores, ¿no? Y vemos que hay, pues, saltos muy grandes. Hay con unas diferencias que tildamos de abismales y que vemos que, por ejemplo, hay
que son salarios que van a diferente velocidad, ¿no? Que crecen a ritmo muy diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que en las empresas del IBEX el sueldo medio se contrajo un 1,2% en 2018 y, sin embargo, el sueldo de los altos directivos subió un 6%. ¿No? Con lo cual, bueno, evidentemente eso amplía las desigualdades salariales, ¿no? Porque hace que la cúpula empresarial cada vez gane más, pero en cambio el resto de trabajadores pues vea un poco mermada su capacidad adquisitiva, su capacidad bueno, de salarial, ¿no? Vemos que al final vemos que la remuneración media de los primeros ejecutivos, de los sueldos máximos de estas empresas, alcanzó los 4,4 millones de euros. Bueno, empresas que llegaron a pagar incluso más de 10 millones de euros a su primer ejecutivo, a su máximo responsable, ¿no? Que son Naturgy, lo que antes Gas Natural, ACS y Banco Santander. Todo esto nos deja con un panorama en el que la distancia media de todas las empresas del IBEX entre el sueldo máximo que tienen con el sueldo medio es de 123 veces. Esto quiere decir que un trabajador medio, un trabajador promedio de esas empresas tendría que trabajar 123 años para cobrar lo mismo que el máximo responsable de estas empresas cobra en un solo año, ¿no? Evidentemente, los primeros ejecutivos de estas empresas tienen un nivel de responsabilidad que justifica que tengan pues un salario mayor. Lo que nosotros ponemos en duda es que esta diferencia sea tan sumamente abultada, ¿no? Y vemos que al fin y al cabo no está justificada porque, bueno, da a entender que realmente quien tira de una empresa es el primer ejecutivo, ¿no? Esos son los directivos de la empresa, en lugar de ser un equipo humano que entre todos, digamos, contribuyen a que la empresa sea exitosa y sea próspera, ¿no? Las empresas donde mayor es esta diferencia, aparecen en el cuadro, que son Inditex, por un lado, cuyo máximo responsable cobra 455 veces el sueldo medio. En Santander esa diferencia es de 257 y en BVA es de 213. En cambio, en otro extremo están las empresas donde esa diferencia es menor, es mucho menor. Que esas tres que aparecen ahí reflejadas, si os fijáis, son empresas en las que el Estado tiene algún tipo de presencia, algún tipo de participación, ¿no? AENA, que es una empresa semiestatal, donde esa diferencia es de 4 solamente, o sea, el máximo ejecutivo cobra únicamente 4 veces el sueldo medio de la empresa. En Bankia, que está intervenida a la espera de la fusión con CaixaBank, eso supongo que cambiará en breve, pero bueno, donde el máximo responsable en 2018 cobraba 15 veces el sueldo medio, y Red Eléctrica, donde la diferencia era de 18 veces. Pero no podemos, evidentemente, no podemos hablar de diferencias salariales sin referirnos a la brecha de género, ¿no? A las diferencias que hay entre lo que cobran los hombres y las mujeres en las empresas, ¿no? Y así como las diferencias entre sueldos más altos y el resto, pues tienen cierta justificación siempre y cuando no sean descomunales, como antes comentábamos. En el caso de las diferencias entre hombres y mujeres, pues evidentemente no hay ningún tipo de justificación para ella, ¿no? Vemos que aquí es una asignatura pendiente en la sociedad en general y las empresas del IBEX en particular, ¿no? En 2018 la diferencia entre el sueldo medio de mujeres y hombres es del 15%. Un hombre gana un 15% más que una mujer en estas empresas. No estamos hablando de la brecha de género como tal, que eso significa que en el mismo es un análisis mucho más profundo y concienzudo para saber si en un mismo puesto cobran lo mismo, sino hablamos de sueldos medios porque, bueno, no tenemos la capacidad de análisis como para poderla ver la brecha de género con toda su profundidad, ¿no? Pero el sueldo medio nos da una buena pista en este sentido, ¿no? Y nos dice que al fin y al cabo que las mujeres tardan 1 año y 56 días, o sea, 56 días más, digamos, que un hombre en ganar lo mismo, ¿no? Pues eso, el sueldo medio, esa diferencia implica que 1 año y 56 días de trabajo de una mujer se retribuye lo mismo que a un hombre en un solo año. Las empresas donde esta brecha salarial es mayor son el Santander, donde es del 31%, en Mapfre, donde es del 28%, y en Viscofan, del 26%, ¿no? Hablamos, como decía, de diferencia entre sueldo medio de mujeres y hombres. En cambio, hay otras empresas donde hay paridad salarial, por lo menos los sueldos medios entre hombres y mujeres están alineados, ¿no? Que son Iberdrola, Acerinox,
Meliá, Hoteles Meliá y en Inditex, ¿no? Estas dos especialmente que tienen una plantilla donde hay una especial presencia de mujeres, ¿no? Donde las mujeres, de hecho, son más de la mitad de la plantilla. Otra medida de la desigualdad por razón de género es hasta qué punto las mujeres tienen oportunidades de promoción laboral al mismo, digamos, al mismo nivel que los hombres, ¿no? Y aquí también vemos que hay mucho recorrido por hacer por parte de las empresas del IBEX, ¿no? Porque vemos que a pesar de que prácticamente la mitad de su plantilla son mujeres, solamente un tercio de los puestos directivos lo ocupan, está ocupado por mujeres, ¿no? Entonces, bueno, todavía hay mucho que hacer. Ha habido avances en los últimos años, evidentemente, o sea, eso es mucho más que en otras empresas, pero aún estamos muy lejos de que pueda haber paridad en los puestos directivos, que es una medida esencial para medir, digamos, la igualdad laboral de hombres y mujeres en las empresas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya, o sea, esto hablábamos de los salarios, que es, digamos, bueno, la retribución de las personas por el trabajo que realizan, ¿no? Y que permite que ese trabajo se traduzca bueno, en un beneficio que generan las empresas, ¿no? Pero también entendemos que cómo las empresas se distribuyen ese dividendo es muy indicativo de cómo de desigual es el reparto general del valor que crean, ¿no? Y vemos que en 2018 pues, las empresas tuvieron un volumen considerable de beneficios, con 43.000 euros, que evidentemente eso es algo positivo, pero que no es tanto que el principal destino de estos beneficios es repartirlo en dividendos a sus accionistas. Es retribuir, digamos, a las capas de renta y de riqueza más altas de la sociedad, ¿no? Con lo cual, ahí vemos que, bueno, son en general quien tienen la participación mayoritaria de las grandes empresas, y evidentemente tienen derecho a una retribución por ello, pero que una gran parte, una proporción exagerada de beneficio vaya destinada a retribuirles, pues eso es un factor determinante del incremento de la desigualdad, ¿no? Sobre todo si vemos cifras tan notorias como que en los últimos 5 años, de cada 4 euros que estas empresas del IBEX ganaron, 3 de ellos lo destinaron a repartir dividendos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay una organización directa de beneficios hacia los accionistas, de tal forma que se premia especialmente las capas más altas de la sociedad, ¿no? Y al fin y al cabo, lo que demuestra es que hay una priorización por la rentabilidad en el corto plazo, por retribuir a los inversores, en lugar de poder reinvertir una mayor parte de esos beneficios en las propias empresas, de tal forma que, bueno, que fortalezcan, digamos, los recursos propios y la solvencia de las empresas en el medio plazo, cosa que tiene especial relevancia ahora con la crisis del COVID, ¿no? Que muchas empresas, por no estar fortalecidas, pues han sucumbido o están pasándolo muy mal con esta crisis. Pero también otro destino de los beneficios es hacer partícipes a los empleados, ¿no? Digamos que haya una distribución un poco más equilibrada entre toda la plantilla del beneficio, al que los trabajadores evidentemente han sido una parte esencial para generarla, ¿no? Vemos que en este reparto de beneficios pues hay empresas que ya llegan a cotas, bueno, pues entendimos que son pues casi extremas, ¿no? Porque, por ejemplo, Endesa repartió en 2018 un importe incluso mayor en dividendos al beneficio que obtuvo, ¿no? Con lo cual, no solamente no deja nada para reinvertir, sino incluso merma la capacidad de resiliencia de la empresa, ¿no? Porque no solamente destina beneficios, sino también está arañando fondos propios para poder repartirlo a los inversores, ¿no? Pero también están Mediaset, Mapfre y Enagas, que superan el 80%, Mediaset está cerca del 90%, el porcentaje de beneficio que reparten a dividendos, ¿no? Entonces, si agregamos todos estos elementos que hemos analizado, en un cuadro aparece el que aparece en la parte derecha de esta diapositiva, que bueno, tiene mucha información y que a lo mejor es un poco confusa de la cantidad de datos que tiene, pero hemos puesto todo junto, pues la brecha salarial de género, la distancia entre el sueldo más alto y el sueldo medio, un cálculo de impuestos pagados sobre lo que legalmente se les exige a las empresas, el número de filiales en paraísos fiscales y, por último, el porcentaje de beneficio destinado a dividendos, ¿no? Todo junto nos da una panorámica sobre el impacto individual de cada empresa en la desigualdad, ¿no? En el cuadro hemos puesto en azul más oscuro
todos aquellos indicadores que entendemos que contribuyen a que la desigualdad aumente. En azul, en cambio, más claro, aparecen lo contrario, indicadores, resultados que entendemos que contribuyen a disminuir la desigualdad. Y en el tono medio, digamos, del azul, pues es un impacto más neutro, ¿no? Entonces, haciendo un balance por empresa de esos resultados, entendemos que las empresas que podrían estar contribuyendo más al aumento de la desigualdad son ArcelorMittal, IAG Iberia y Mapfre, ya que pues presentan un mayor número de ámbitos en los que apuntan a una distribución más desigual, ¿no? a un incremento de la desigualdad. En cambio Acerinox aparece como la empresa que parece contribuir a reducir la desigualdad en mayor medida, al menos en parte a este análisis. Este análisis, al fin y al cabo, es un esbozo, digamos, de una metodología más elaborada, que tenemos que está pendiente de realizar, pero que nos da una panorámica, por lo menos, de cuál es la contribución individual de las empresas en la desigualdad, ¿no? Como conclusión, y ya para ir cerrando, entendemos que, en general, las empresas del IBEX propician con sus prácticas que las diferencias sociales, una desigualdad general, fundamentalmente por temas fiscales, por la insuficiente proporción que pagan en impuestos, pero también por las enormes diferencias salariales, ¿no? Es cierto que hemos visto un cierto avance en lo que es la fiscalidad en las prácticas fiscales de las empresas, ¿no? Todavía muy lento y todavía insuficiente, pero avanza al fin y al cabo. En cambio, las diferencias salariales vemos que es algo que todavía no está instalado, digamos, en la mente, digamos, de los altos directivos de las empresas, ¿no? Y todavía esas diferencias son gigantescas, ¿no? Con lo cual, eso contribuye a que hay una especie de estratificación en las empresas, que entienda que hay como trabajadores de primer nivel y segundo nivel, ¿no? O sea, la categoría profesional no debería ser un determinante para eso, ¿no? Pero sí que se está viendo, que al fin y al cabo esas diferencias salariales es una forma de predistribuir, que está favoreciendo sin duda a las capas más altas más ricas de la población en detrimento del resto, ¿no? Entonces, estamos viendo al fin y al cabo que el modelo que está haciendo la empresa es un modelo que combina altos beneficios y bajos salarios, con lo cual vemos esto casi como un freno para contribuir de una forma mucho más decidida y mucho más garantista a un tipo de prosperidad o de crecimiento que sea sostenible y sea compartido para todos. ¿Qué creemos que se puede hacer para revertir esta situación? Bueno, por un lado, políticamente hay una serie de medidas que creemos que pueden ser bastante eficaces, ¿no? La ponemos básicamente en dos paquetes, en fiscalidad y en salarios y derechos laborales. En fiscalidad hace falta, por un lado, una lista negra española de paraísos fiscales que determine claramente cuáles son los paraísos fiscales que están mermando los ingresos de nuestra recaudación tributaria y que se vaya actualizando al fin y al cabo. Y luego incorporar medidas para que las grandes empresas paguen un tipo efectivo, o sea, lo que estén pagando de forma efectiva de sus beneficios se acerque mucho más a lo que legalmente han de pagar, ¿no? Antes comentaba que en 2018 era un 9,9% lo que están pagando de forma efectiva, frente al 25% de lo que dicta la ley. Bueno, pues que esa brecha entre uno y otro se reduzca y se hagan todas las medidas para que sea posible. Creemos que en ese sentido una medida potente puede ser que la contratación pública, ¿no? en los concursos que tienen las diferentes administraciones para poder contratar con empresas la prestación de determinados servicios, pues se incorporen criterios de responsabilidad fiscal de tal forma que se premie a aquellas empresas que sean fiscalmente más responsables y que, por ejemplo, no tengan presencia en paraísos fiscales, ¿no? Bueno, pues eso sería una forma de incentivar, desincentivar las malas prácticas e incentivar en positivo enfoques fiscalmente responsables por parte de las empresas, ¿no? Si hablamos de salarios y derechos laborales, creemos que hay que eliminar la brecha salarial de género, que no tiene ningún tipo de justificación, y realizar medidas para avanzar hacia la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito laboral, de tal forma que se garantice las políticas de promoción de las mujeres, ¿no? Otra medida de transparencia en este caso es exigir que las empresas se informen sobre el ratio entre lo que gana el empleado mejor pagado, es el primer ejecutivo al fin y al cabo,
con el promedio del salario de las empresas y también con lo que gana la persona con un salario más bajo, ¿no? Porque por lo menos la transparencia ayuda a que los problemas se visibilicen, ¿no? Ahora mismo es un tema que no está muy visibilizado, sobre todo dentro de las grandes empresas, porque porque no hay un indicador claro que se rinde cuenta sobre ello. Si se les pide que sean transparentes al respecto, pues evidentemente ahí empezará un poco a moverse el pensamiento hacia que esas diferencias se puedan reducir, ¿no? Pero no solamente pedimos medidas políticas, sino también pedimos que las empresas también realicen cambios voluntarios, ¿no? Que se comprometan con una mejora en ese tipo de prácticas, ¿no? Y que al fin y al cabo muestren su compromiso con la reducción de la desigualdad a través de una serie de medidas. En fiscalidad, estas consistirían en abordar un marco de responsabilidad fiscal que básicamente una de las medidas esenciales sería eliminar cualquier tipo de presencia de paraísos fiscales que no esté justificada, evidentemente, por su actividad económica y por ser transparentes y hacer una efectiva rendición de cuentas de sus actividades fiscales, ¿no? Hay muchos modelos de reporte que ahora mismo podrían mostrar si las empresas son responsables fiscalmente y creemos que bueno, las empresas tienen que abrazar ese tipo de formas de reportar sus prácticas fiscales para que la gente sepa si están pagando o no lo que deben. En temas de salarios y derechos laborales, creemos, por un lado, bueno, que tiene una capacidad de poder, las grandes empresas del IBEX como actores de referencia en el sector privado que tienen gran influencia sobre el nivel político, que deberían poder utilizar su capacidad de influencia en las mejoras salariales, ¿no? que de alguna forma redunden en la inmensa mayoría de la población, ¿no? También incorporar una perspectiva de género en las políticas laborales y remunerativas para, lo mismo que comentaba antes, de eliminar totalmente la brecha salarial de género y garantizar la oportunidad de promoción profesional de las mujeres en igualdad de oportunidades que los hombres, ¿no? También establecer una ratio máxima que no pueda superarse entre el salario máximo y el salario más bajo, de tal forma que si se limitan las empresas a diferencias salariales, pues evidentemente ya estamos hablando de mejoras, ¿no? Porque cualquier tipo de mejora en el salario más alto vendrá acompañada de una mejora también del resto de salarios, ¿no? Con lo cual es una forma bastante efectiva, entendemos, de atajar la desigualdad salarial, ¿no? Pero no solamente internamente, sino también con las empresas que subcontratan, ¿no? Porque hay muchas empresas bueno, que los salarios y las condiciones laborales de dentro de la empresa están a niveles razonables, pero en cambio subcontratan muchas actividades con otras empresas externas donde los derechos salariales y laborales son bastante peores, ¿no? Creemos que ese tipo de prácticas se deberían de eliminar y las empresas a la hora de subcontratar deberían establecer mecanismos que garanticen que las condiciones de salarios y de condiciones laborales sean equiparables en las subcontratas a las de las propias empresas, ¿no? Bueno, estos son un poco las recomendaciones que damos a las empresas. Todo esto hablamos en un escenario pre-COVID, porque todavía no hemos entrado en el análisis del COVID, todavía es pronto. Y entendemos que todavía hay mucho margen para que las empresas puedan hacer mejoras y incorporar, digamos, marcos de responsabilidad que garanticen que realmente se toman en serio su papel a la hora de reducir las desigualdades. Nada más por mi parte. Muchísimas gracias.